Bueno, pues vamos a continuar, amén. Hace 8 días estábamos estudiando, ¿verdad? En el libro de los Efesios capítulo 2, amén. La salvación, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Amén. Y vamos a ver, amados hermanos, en la palabra de Dios, en Efesios 2, ¿verdad? Estas hermosas atributos de Dios, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los atributos intrínsecos de Dios? Amén. Los que estuvieron hace 8 días y los que no también, ¿verdad? Porque es obligación escuchar. Amén. Atributos intrínsecos de Dios, ¿verdad? No es que Dios se haga amor, Dios es amor. Amén. No es que Dios se haga santo, Dios es santo. Amén. Parte de su naturaleza, es parte de lo que es Dios. No es que Dios se haga justo, Dios es justo, ¿verdad? Amén. Y no es que Dios se haga vida, Dios es la vida. Amén. 4 atributos intrínsecos de Dios y que Dios da, ¿verdad?, a todas las personas que se acercan a Él. Amén. Ahora vamos a continuar en Efesios capítulo 2. Si me acompañan, Efesios 2, versículo 4 al 9. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, ¿verdad?, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Amén. Entonces estábamos viendo hace 8 días, ¿verdad?, que la salvación tiene que ver con esto que estamos estudiando en Efesios 2, ¿verdad? Y qué importante es en estos días estar convencido, ¿verdad? Dile a tu hermano, estate convencido de que eres salvo. ¿Amén? Yo creo que el peor error en la vida del ser humano es andar caminando, ¿verdad?, creyendo que son salvos, ¿verdad?, y no serlo. Y tenemos que aprender que la persona salva, ¿verdad?, recibe estas 4, ¿verdad?, atributos de Dios, ¿verdad? Vimos hace 8 días que en primera instancia Dios es amor, ¿verdad? Y algo que tenemos que ver que es un hecho irrevocable es que Dios nos amó. Dile a tu hermano, Dios me amó, ¿verdad? Y esto, amado hermano, este amor, ¿verdad?, es un amor incondicional de Dios. Quiero que entendamos esto. Hay muchas personas que, de verdad, Satanás cómo hace estragos con sus vidas, ¿verdad? Y entonces, porque pecan, ¿verdad? Dile a tu hermano, pues yo también pequé. Y el que diga que no ha pecado esta semana, ya pecó por mentiroso, ¿verdad? Entonces, podemos ver, amado hermano, que a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama. Y eso es importante. La gente normalmente se aleja de Dios, ¿verdad? Yo siempre veo cuando la gente no anda bien, ¿verdad?, se aleja de Dios, dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la palabra de Dios, dejan de orar, ¿verdad?, dejan de participar, y eso es lo que hace el pecado. El pecado te aleja de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que entender y tenemos que madurar que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, acérquense a Dios, ¿verdad?, y Él limpiará vuestros pecados. Entonces, si tú te alejas de Dios con tus pecados, bueno, pues lo único que se espera de ti, ¿verdad?, son cosas horribles. Pero cuando tú te acercas a Dios, a pesar de ti, a pesar de tus faltas, porque Dios es amor, repite, Dios es amor. Y es un amor incondicional. Y ahorita vamos a ver que ese amor tiene un equilibrio con su justicia, ¿verdad? Porque Dios es amor, pero también es un Dios justo. Amén. Ningún ser humano, dile a tu hermano, ningún ser humano puede amar incondicionalmente a otro ser humano si el amor de Dios no mora en él. Entonces,
Miren, ahora he estado oyendo durante toda la semana pasada, he estado en varias conferencias, estuve en la semana ahí en el Senado con los directivos del IMSS y del ISSSTE, y estaban viendo toda la parte de salud mental que van a establecer a través del IMSS Bienestar, ¿ah? Porque mucha gente después de COVID pues tiene grandes problemas de depresión, ¿verdad? Que es una de las enfermedades de este siglo, ¿verdad? De este siglo XXI que estamos viviendo, ¿verdad? La depresión y la angustia. Y déjame decirte, amado hermano, que el cristiano, ¿verdad?, no puede caer en ello si es que Dios es amor para él. Escucha esto, amado. Dios es amor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todas esas situaciones, ¿verdad?, anímicas y psíquicas no pueden ser afectadas cuando esa persona está convencido del gran amor, ¿verdad? Por eso cuando la gente se me deprime y dices, ay, es que, digo, mira, amado, déjame decirte que lo pasado, dile a tu hermano, lo pasado, ¿verdad?, Dios ya no se acuerda. Y ayer fue ya pasado, cuando tú te postras en el altar de Dios. Amén. Pero también lo que viene en el futuro, ¿verdad?, está en control de Dios. El futuro está en control de Dios. Y Dios es amor. Entonces, no tendría cabida el temor, como dice la palabra de Dios. No tendría cabida la angustia o la depresión. Porque Dios me ama. Repite, Dios me ama. Entonces, la persona que en verdad recibió a Jesús, ¿verdad?, la persona que estableció un vínculo con Jesús, la persona que aceptó a Jesús, ¿verdad?, de todo corazón, sinceramente, y nació de nuevo, el amor de Dios vive en él. Dile, el amor de Dios vive en ti. Y si el amor de Dios vive en ti, tú eres capaz de amar sin condiciones. Entonces, una persona que guarda un rencor, ¿cuántos rencoros hay aquí? ¿Cuántas personas dicen, híjole, nada estoy viendo y hasta me retuerzo el estómago nada más de verlo, ¿verdad? ¿No? Entonces no eres salvo. ¿Cuántas personas aquí todavía viven sin perdonar? Te voy a decir algo, amado. Una cosa es que duela. Dile a tu hermano, una cosa es que duela las cosas que nos hicieron, ¿verdad? Porque muchas veces dices, van y digo, no. Y otra cosa es que tú de corazón perdones. Porque eso no lo haces tú, eso lo hace Dios en ti. En nosotros no hay capacidad de perdón. Dile a tu hermano, en mí no hay capacidad de perdón. Pero si Dios mora en mí, entonces la capacidad de Dios en mí me hace perdonar. Son principios muy importantes, ¿verdad? La persona que dice, hermana, ya perdone al marido. Lleva años y si es que lo perdono, pero hoy pácatelo, se lo baja. No, amado. Usted no es hermana de Satanás, tal vez. ¿Ah? Aquí en Cristo, de verdad, los veo como una familia. Dile a tu hermano, aquí no puede haber rencor. Aquí no puede haber del que me la hace, me la paga. Dice la palabra de Dios, mientras yo soy débil, Cristo es fuerte en mí. Y eso se refiere a sus atributos intrínsecos que yo obtengo a través de la aceptación de Cristo y la relación con Dios. ¿Amén? Por eso decimos hoy, no te metas en yugo desigual. Una gente que no es cristiana no va a amar incondicionalmente. Pero una persona que en verdad está Cristo en él, sí puede amar incondicionalmente porque es Cristo en él. ¿Estamos, amados? Entonces, el cristiano no puede dejar de amar. ¿Ah? ¿Estamos? Fíjate que hay algo que siempre me ha dado atención. Yo que estoy estudiando en esta parte de la Escritura, dice la palabra de Dios que
los malhechores y los hijos de Satanás aman a sus hijos, aman a sus padres, aman a sus amigos, ¿ah? Y los cristianos también. ¿Qué diferencia hay de nosotros hacia ellos? Dile a tu hermano, hasta ahí ninguna. Pero, si nosotros amamos a los que son enemigos de nosotros, entonces sí el amor de Dios mora en ti. Fíjate qué nivel, o sea, quiere decir que si las personas que me agreden, o las personas que me ofenden, o las personas que trascienden mis derechos, yo puedo amarlas, entonces el que está amándolas es el amor de Dios activo en mí. Fíjate cuál es el nivel. Entonces, no podríamos como cristianos, ¿verdad?, no amar. Porque Dios es amor. Y es un amor incondicional. Dile a tu hermano, las reacciones del amor, ¿verdad? ¿Cómo sé que yo tengo amor? El primero de ellos es que yo siempre estoy dispuesto a perdonar. Cristo lo dijo. ¿Cuántas veces tengo que hacer? 70 veces 7, o sea, multiplícalo por n. Para aquellos que se pelean, ¿verdad?, que tienen rencillas. Dile a tu hermano, voltealo a ver. Dios es amor. Amén. El segundo, ¿verdad?, principio de este amor, ¿verdad?, es el ayudar. Una persona que ama, ayuda. Dile a tu hermano, una persona que ama, ayuda. Si tú en tu vida estás viviéndola sin ayudar a alguien, a tu prójimo, a tu hermano, a tu semejante, algo está pasando con el amor de Cristo que vive en ti. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ahora dile a tu hermano, otra de las cosas que se ve del amor de Dios en las personas, díselo, otra de las cosas que se ve del amor de Dios en las personas es el dar. El que no da, carece de amor. Dile, porque de tal manera amó Dios. Dile que dio. Aprende esta palabra hoy. Dile a tu hermano, aprende a dar. No a quitar, a dar. Por eso Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Dar de nuestro tiempo, dar de nuestra atención, dar de nuestros recursos. ¿Estamos amados? Si no, no hay amor. ¿Por qué darías si no hay amor en ti? Es triste ver todavía cristianos que les cuesta trabajo agarrar un trapo y decir, oye, voy a hacer esto por amor. Voy a cargar esto por amor. Voy a servir por amor. Voy a ayudar por amor. Voy a dar de mí por amor. Porque Dios es amor. Amén. Entonces estuvimos viendo este amor hermoso que es el amor ágape. Repite, ágape. ¿Ah? Que es el amor incondicional de Dios. ¿Ah? Para aquellos ansiosos, ¿verdad?, que andan ahí, y es que yo amo a todas, pastor. No, ese es un amor eros, ¿verdad?, o epitúmico. ¿Ah? Báñate con agua fría mejor. Pero el amor de Dios es un amor ágape, que es un amor que no está esperando recibir. Es un amor que solamente te lleva a dar. ¿Ven? Entonces es importante ver esa salvación en nuestras vidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuidemos la salvación. La mejor forma de cuidarla es ver lo que
Dios está produciendo en mí o lo que no se está produciendo en mí. Porque Dios es amor. ¿Estamos amados? ¿Sí o no? Amén. Bueno, pues entonces, después de que estuvimos estudiando esto, compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar en otro principio que Dios da, ¿verdad? Algo que es intrínseco de Dios, ¿verdad? Y que nos está dando cuando Dios está en mí. Dile, misericordia. ¿Ah? Estuvimos viendo, ¿verdad? Ya al final, que la misericordia es algo que nos da, ¿verdad? Dios que no merecíamos, ¿verdad? Como la misma salvación. Dile a tu hermano, da de misericordia como recibiste de ella. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso es triste que el cristiano dé de lo que le sobra. Dile, tú no puedes dar de lo que te sobra. ¿Amén? Que eso es lo de Dios. O sea, eso mira, cualquier persona ve una persona allá afuera y le da ahí unas moneditas de la que pues, no les hacen falta y les sobra. Pero pocas personas son de lo que dan a esas personas, de lo que son de ellos mismos. ¿Ah? ¿Sí estamos? Dios es misericordioso, ¿va? Y por eso, amados, es algo que debemos confiar. Dice la palabra de Dios, jamás veré a un justo padecer necesidad. Y eso es algo que debemos analizar y ver en nuestras vidas. Hemos pasado un tiempo de crisis y aún lo que viene el año que entra se vislumbra una crisis espantosa. ¿Verdad? ¿Sí estamos o no? Para que se controlen en el Buen Fin y no se anden embarcando, ¿verdad? Con créditos y demás, porque después el año que entra va a estar dificilísimo. Entonces, algo que es importante, amado, en este principio, es que en la misericordia de Dios jamás se verá necesidad en un justificado por Cristo. Eso no es de ti, dile, es parte de la parte del atributo intrínseco de Dios. Él es misericordioso y por lo tanto, aunque yo no lo merezca, dile, que yo no lo merezca, Dios me da. O sea, aquellas personas que todavía andan temerosas y decir, ay, es que ¿qué va a pasar? Es que con esa situación, amado hermano, ¿usted es salvo? No me pelen los ojos así. ¿Usted es salvo? Pues entonces viva como tal. Dios es misericordioso. Y jamás faltará su misericordia en mí. Es un principio. Eso es algo que nos debe quedar claro. Mira, no sé si va a pasar en 1, 3, 4, 5 años una tercera guerra mundial. ¿Qué va a pasar? Pasará lo que tenga que pasar. Pero Dios en su misericordia me va a guardar. Es un atributo de Dios. Imagínate la gente que se aleja de Dios. Oye, la única chance que tienes para estar bajo la misericordia, bajo el cobijo misericordioso de Dios, es Cristo en mí y te alejas. A mí me da mucha tristeza ver hermanos que son congregándose y le aplauden a otros libros. Ay, amo al escritor fulanito de tal. Ay, excelente. ¿Y la Biblia? ¿Y el escritor de la palabra de Dios? ¿Y el bestseller de todos los libros? Dios es misericordioso. ¿Estamos recibiendo, amados? ¿Estamos recibiendo? Vienen tiempos y estamos viviendo tiempos en los que no podemos darle entrada a la depresión, a la angustia,
por las circunstancias que vivimos. Cuando sabemos que Cristo me ama y que Cristo es siempre, repite conmigo, siempre misericordioso conmigo. Algo que debemos aprender es jamás, por lo menos en 20 y tantos años que llevo conociendo la palabra de Dios y la relación con Dios, y todo lo que he visto a mi alrededor de la familia de Dios, nunca me ha tocado ver fallar a Dios. A muchos hijos de Dios sí, pero a Dios, dile, Dios no falla. Dios no es falible, ¿verdad? Dios no falla, nunca falla. Aunque estés en el último segundo, llega la mano de Dios. Siempre dale un aplauso a Dios. Ahora, yo te voy a decir algo, amado. En esa misericordia, quiero decirte que cuando la salvación está bien tatuada en ti, y ese atributo de Dios del amor y la misericordia está en ti, déjame decirte, apúntalo ahí, las buenas obras es el fruto de mi salvación. Por eso dice la otra palabra, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una persona que no está llevando a cabo buenas obras, no está produciendo el fruto que produce Cristo en él. Mira a tu hermano, buenas obras. Pues es que yo puras buenas obras para mí. No, mi hermano, las buenas obras son para el otro. Repite, buenas obras. El ir a ver a un hermano enfermo son buenas obras. El apoyar a una persona que le ves con problemas financieros cuando tú tienes son buenas obras. El ayudar en hacer algo aunque no te lo pidan, dile, son buenas obras. Se permite en la persona que comienza una relación con Jesús, ayer lo decía en el encuentro, que son bebés, ¿verdad? Y entonces, pues los tienes que empujar, todavía Cristo está chiquito en ellos, pero hermano, cuando usted ya tiene ya algunos añitos en Cristo, en usted se debe ver los frutos de buenas obras, dígale, frutos de buenas obras. Usted no puede pasar desapercibido en la iglesia de Jesús. Usted no puede venir a ocupar solamente un asiento en la iglesia de Jesús. Usted tiene que ser una persona que Cristo produzca en usted, ¿qué? Buenas obras. Híjole, no sé quién está arreglando los niños, pero Maritza debió haber estado aquí. Para que lo apunten por allá lo de los niños. Tengo que ser más sabios en la elección de las personas que atienden niños. Si no habían venido durante un tiempo Rocky y Maritza por situaciones propias, Maritza le toca recibir y no dar. ¿Perdón? ¿No vino? Ah, es que pilla a tus hijos. Perdón, me figuró ver a Jamie. Bueno, todos no se lo compartes, sino amén, alimenta la casa, amén. Bueno. Entonces, las buenas obras, ¿verdad? Eso es el fruto de mi salvación. Eso es algo que debes aprender. Apúntalo ahí. Las buenas obras son fruto de mi salvación. Es parte de lo que yo debo de producir. ¿Sí estamos, amados? Nos deben de identificar que somos personas que hacemos buenas obras. ¿Sí te identifican así en tu casa? ¿Tus vecinos? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿Tus amistades? Porque tú eres salvo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercer principio que Dios nos da. Dile a tu hermano, Dios nos da vida. Y quiero que entendamos este principio. Una persona muerta, ¿verdad? Muerta desde el principio funcional
¿verdad? Muerte y vida. Un muerto, ¿verdad? Está desconectado. Dile, un muerto está desconectado. Un muerto no siente nada. ¿O sí siente? ¿Alguien ha tocado un muerto? Tú sí, ¿verdad? Yo sí he tocado muchos muertos. Muchos falleció una tía, hasta le pellizcaba yo de reacción a ver si... muerto. El Hijo de Dios está vivo. Dile, el Hijo de Dios está vivo. El Hijo de Dios sí siente. El Hijo de Dios sí escucha. ¿Cuántos escuchan? ¿Sí escuchan? Por eso Jesús decía, es que Jesús era tan lógico, decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces uno es lógico, dice, bueno, pero yo tengo oídos, oigo. Pero ¿escuchas? Yo no sé si escuchas, pero el que escucha aprende. Y el que aprende aplica. Y yo veo muchas personas que llevan oyendo la palabra de Dios muchos años, pero no han escuchado. ¿O sí? Jesús siempre decía, ¿qué no sabes? ¿Qué no escuchas lo que dice la Escritura acerca de mí? Los religiosos le preguntaban que no tenía ni 50 años y él decía que era más viejo que David, ¿verdad? Y Jesús les enseñó, ¿verdad?, como el mismo David hablaba de él. Porque no escuchan, dile, no escuchan. Una cosa es leer y otra cosa es escuchar. Porque si escuchamos, dile, el escuchar produce un cambio. Si no, no escuchas. Es como gritar, ¡ey, no sigas derecho que te caes! Oye, si te escuché, me desvié. No te escuché, me rompí el hocico. O sea, es así de fácil. ¿Sí o no? Di, un muerto no escucha. Un muerto no siente. Un muerto no entiende. Cristo en mí me dio vida, dio vida. Jesús y Nicodemo, ¿verdad? En verdad te digo que te es necesario volver a nacer para entrar al reino de los cielos. Oye, Jesús, ¿cómo crees que un hombre viejo se tiene que meter chiquito el vientre de su madre para volver a nacer? Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. En verdad te digo que para entrar al reino de Dios, debes volver a nacer. Es decir, debe haber vida en ti. Vida espiritual. Mira, amado, hay gente que Jesús resucita, ¿verdad? Al que quiere. Pero es muy triste ver en las iglesias cristianas muchos zombies que dicen que viven, pero en verdad están muertos. ¿Verdad? O sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque Dios es vida, es parte de ese atributo, o sea, intrínseco. En mí produce vida, vida espiritual. Déjame decirte que cuando tú no tienes esa necesidad de congregarte, es porque no hay vida en ti. Si tú no tienes esa necesidad de aprender las Escrituras, es porque no hay vida en ti. Si no tienes necesidad de orar a Dios, es porque no tienes vida de Dios en ti. Si no hay esa necesidad de ayudar, de amar, de participar, de hacer en la iglesia de Cristo, es porque no hay vida en ti. Dices que vives, pero en verdad estás muerto. Es decir, alguien ha empezado en su vida a hacer un poco de ejercicio. Diga, no ha hecho nada y empiezo a hacer ejercicio. Y entonces la actividad física produce una de tantas inas, ¿verdad, doctora? Y eso empieza a causar que el mismo organismo, ¿verdad?, quiera hacer ejercicio, ¿sí o no?
los que hacen ejercicio. Quiere hacerlos, es como, me levanto porque mi cuerpo me lo pide. El Espíritu de Dios que está en los hijos de Dios produce esa necesidad de hacerlo porque hay vida en mí. No se te tiene que decir, ¿va? A un vivo no se le tiene que decir, hermano, no falte, hermano, no se comprometa a trabajos en domingo, hermano, no salga de su casa sin leer la palabra de Dios, hermano, no deje de orar todos los días al Señor, hermano, no deje de escuchar alabanzas todos los días, porque eso ministra su alma. Hermano, no se desconecte de la congregación de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque hay vida. Entonces, ¿a quién se les exhorta? Y Jesús dijo, Lázaro, levántate. Lázaro, levántate. Talita cumi, a ti te digo, levántate. Jesús habla a los muertos para que resuciten. Pero el que no, es porque permanece muerto. Dios es vida, repita conmigo, Dios es vida. O sea, no puede existir una persona salva sin que esté conectado con Dios y con su amada iglesia, porque ese es el propósito de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Así cuando ve usted un cristiano que dice que es cristiano, dice, yo soy cristiano, aleluya, amén, amén, amén. ¿Dónde se congrega usted? No, pues no tengo, yo estoy aquí tranquilito en casa y botaneo. Está muerto, dígale, usted está muerto. Usted no siente, usted no recibe. Usted está muerto. Entonces, algo que debemos entender es que Cristo es vida en mí, vida espiritual. Dígale, vida espiritual. Una persona que tiene vida espiritual ya no puede dejar de tener vida espiritual. No puede, es parte de lo que ya es Él en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Entonces quiere decir que un pámpano está pegado en la vid de donde toma, ¿verdad? Vida, esa vid, de esa varita. Y si no, amado hermano, se cumple la palabra, alejado de mí, jamás, dígale, jamás podrás hacer nada. Eso es una ley. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Entonces, no se apague. Dile a tu hermano, no te apagues. Porque Dios es vida. Cuando ves a muchas quejas de ver por tiempo que no vienen, ya les ves los ojitos así, apagados. No se mueven ya del asiento, ¿va? Amén. Ahora, cuarto, dígale, Dios me dio fe. Repita conmigo, Dios me dio fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, repita conmigo, Dios me dio. O sea, ni siquiera la fe es, ¿verdad?, un mérito de usted. Dios le dio fe. ¿Qué nos dio Dios? Fe. Entonces, en la salvación, ahorita lo vamos a ver, porque la fe aparece, lo explicaba yo ayer, va como fruto, ¿verdad?, del Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero también nos lo dio como don, ¿verdad? Fruto y don. Y ahorita vemos que la fe es parte, ¿verdad?, es parte de lo que es Dios en mí. Entonces, una persona que no tiene fe es una persona que no está Dios en él, sin lugar a dudas. ¿Ah?
Bueno, yo sí tengo fe, pues subo a la iglesia. No, mamá, usted siempre vive, ya le dicen Doña Angustias. La fe es confianza, dígale, la fe es confianza. A ver, repita conmigo, la fe es confianza. Otra vez, la fe es confianza. Y se muestra en sus decisiones. O sea, hay gente que no da un paso adelante porque no tiene confianza. ¿Cuántos no dan un paso adelante porque no hay confianza? No hay confianza. Fíjese, ¿cómo se define la fe en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Repita conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no puedo ver. Otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera o lo que yo espero. Y es una firme convicción de lo que no puedo ver. Es decir, usted tiene que vivir con fe porque somos hombres de fe. Una persona que tiene vida espiritual, que tiene el amor de Dios, que tiene la misericordia de Dios, es una persona que vive con fe. Por eso Jesús lo dice en varios lados. Dice, mire, no se afanen, dile a tu hermano, no se afanen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice Dios, y todo lo demás, dígale, todo lo demás, ahí entra todo, ponga todo, no hay excepción, todo lo demás se te va a dar como parte de, como un fruto de, como añadidura de. Y entonces, cuando los hermanos dicen, es que ¿sabe qué, pastor? Es que tengo mucha chamba. Es que ¿sabe qué, pastor? Yo tengo que sacar adelante mi carrera y entonces tengo que quedarme a estudiar los domingos. No hay fe, dígale, no hay fe. ¿Que Dios no te puede bendecir de lunes a sábado? Es algo que como hijos de Dios tenemos que analizar. Cada vez que usted falta a un llamado de Dios, mire, la congregación es un llamado de Dios, que no le queda ni la menor duda. ¿Quién lo cita aquí? Es Dios. ¿Quién lo cita aquí? ¿Quién lo asignó aquí? Dice la palabra de Dios que Dios añadía cada día a su iglesia los que debían de ser salvos. ¿Va? Usted no escogió, hay varias cosas que no hemos comprendido que no escogimos nosotros. Y muchas veces pensamos que sí. Dígale, usted no escogió el día de su nacimiento. No lo escogió. Usted no escogió la familia en la que usted nació. ¿Usted escogió a su papá y a su mamá? Pero no lo escogí. Y usted no escogió la iglesia en la que está. No la escogió, usted. Y las personas que las escogen ya se equivocaron. ¿Cómo ve, Yola? ¿Dónde está Dios? Si está aquí, el Espíritu de Dios me guía. En su amor, fíjense qué importante, en su amor, en su misericordia, en su confianza, ¿verdad? O en su fe, y en mi vida, que es la vida de Dios. Entonces, comentábamos, oía la pastora decía hace rato, es que tú no puedes seguir viviendo como vivías antes si Dios está en ti, porque Dios es vida, vida nueva. Jesús lo explica varias veces. A mí es increíble cuando una persona recae en lo mismo, ¿verdad? Y es constante. Un borrachito que llegó a Cristo, ¿verdad? Dejó el alcohol por un tiempo y después recae. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué Cristo entró y se salió?
Cuando Cristo entra en una persona, jamás se sale. Dígale, la salvación jamás la pierde. Cuando Cristo está en él. El tema es que mucha gente que Cristo está en él y nunca entró. Eso es muy importante, ¿eh? Si Cristo está en ti, jamás se va a salir, dígale, jamás se va a salir. Y lo que Cristo va a producir en ti desde que entra, desde el primer momento en que entra, pues es que mucha gente cuando recibe a Cristo, pues, tiene un impacto. ¿Cuántos cuando reciben a Cristo? ¿Se acuerdan su primera vez la primera vez que conocieron a Dios, que reciben a Cristo? Estremece su ser, estremece su interior, ¿o no? Hay algo que se mueve fuerte aquí y jamás se sale, ¿eh? Llegó el amor de Dios a mí. Llegó la misericordia de Dios a mí. Llegó la vida de Dios en mí. Y qué importante, llegó la confianza de Dios en mí. Y jamás se sale. Por eso es que jamás verás un verdadero hijo de Dios, un verdadero salvo, que otro salga de aquí y dice, es que ya está con los mormones, es que ya se fue con los de la tradicional. Si en verdad Dios llegó a tu vida, amado, forzosamente las características de Dios empiezan a hacer efecto en ti. Entonces, Dios, ¿verdad? Nos da fe, ¿verdad? ¿Quién nos da fe? Dios. Nosotros la desarrollamos, pero Dios nos da fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe, fíjate, sin fe, que es algo que da Dios, es imposible agradar a Dios. Por eso es que los que no tienen fe jamás agradarán a Dios. Aunque levanten monumentos y fundaciones, jamás. La fe, dígale, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que usted no puede tener una fe mentalizada. Es que yo sí creo. Usted no conoce la palabra de Dios. O sea, si usted tiene fe, usted conoce la palabra de Dios, porque la fe es por él, oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Va? Ahora, fíjese lo que dice primera carta de Pedro, y esto es importante, jóvenes, es importante. Si ustedes no están leyendo la palabra de Dios, si ustedes no están memorizando la palabra de Dios, probablemente no sean salvos. Por eso vivan en depresión, por eso vivan en angustia, por eso vivan con falta de identidad, y por lo tanto, precisamente les falte amor, confianza, misericordia y obviamente fe. Es muy triste que los jóvenes no terminen de nacer de nuevo. O sea, hemos tenido muchos jóvenes que crecen, se vuelven medio adultos y se van. ¿Dónde estuvo Cristo en ellos? Perdón que les diga, los niños. Un niño que en verdad recibe a Cristo jamás, repita conmigo, jamás se va a separar de Dios. Pero si se separa de Dios es porque nunca recibieron a Cristo. ¿Estamos o no? Bueno, pues ahora dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dígale a su hermano. Dígale a su hermano. Voltea a ver a su hermano. Yo le voy diciendo. Dígale esas palabras a su hermano. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella usted crezca, usted se desarrolle en su salvación. O sea que una persona que no le da ganas de leer la palabra de Dios, no hay salvación.
No te quepa ni la menor duda. Mira, si usted ves a tu joven y ve su Biblia y está empolvada y la hoja está tiesa y ve que no la lee, no es salvo. O sea, perdón que lo diga, o habla de su app, a ver cuántas veces ahí de uso te dice, ya es que el celular ya te dice, tantos tiempos de uso, 99% en Facebook, Instagram, TikTok, demás, 0.01% de la Biblia. Y eso fue porque es importantísimo, amado, no es un juego. Estamos en tiempos de crisis. Si no leemos la palabra de Dios, es porque la fe no la está demandando dentro de usted. O sea, la fe que Dios puso en mí demanda la palabra de Dios, demanda la enseñanza de Dios, demanda lo que dice Dios. O sea, lo demanda, es algo natural, es algo que dice, ¿sabes qué? Como está Dios en mí, Él busca ser lleno de la palabra. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. O sea, Dios en mí, en su fe que Dios me da, Él demanda su palabra en mí. O sea, no es algo ni siquiera nuestro. Si usted no le dan ganas de leer, dice, ay, no, qué flojera, estoy muy cansado, y pasa un día y luego el otro igual, ay, no, qué flojera, ay, no, mejor voy a ver el mundial, ay, no, mejor. Entonces usted pregúntese y dígase, ¿está Dios en mí? ¿Por qué no me está dando hambre de la palabra de Dios? ¿Ah? No me está dando hambre de estudiar las Escrituras. Mire, yo lo veo. Viene gente a escuchar, ¿verdad?, el alimento espiritual. Entonces, lo normal de un hambriento, ¿qué es? Cuando le ponen comida, comer. ¿O no? Si usted llega con hambre, ¿verdad?, y va a comer y le ponen un guisado ahí, usted no lo va a despreciar y se va a quedar dormido, ¿o sí? Porque hay gente que, yo no he visto un hambriento que le pone un plato y se quede dormido. Pero así hay muchas personas que vienen a recibir el pan espiritual y se avientan su Gertrudis. Dices, oye, dígale al hermano, muévelo. ¿Que no está Dios en usted? O usted llega con mucha hambre a un lugar, ¿verdad? Y entonces en lugar de comer, se pone a ver la televisión. O su mente se va. Si usted está vivo espiritualmente para Dios, no importa que tenga muchos problemas, muchos distractores, muchas circunstancias, usted está hambriento. Repita conmigo, hambriento de la palabra de Dios. Dele un aplauso a Jesús. Fíjese bien. Romanos 8:24. Porque en esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, ¿verdad? Entonces, usted, amado hermano, tiene que vivir por fe. Usted camine por fe. Entonces, cuando usted le pida, ¿verdad?, que dé de usted, no se ponga a contabilizar, dígale, la fe es contraria a la razón. Hay mucha gente que usa la razón en lugar de la fe. Ay, entonces, y algo muy simple es el dinero. Es importante, pero el dinero es algo que manejamos todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, pues aquí traigo 10 pesos. Si yo tengo que dar, dígale, es una obligación dar. Dice, Dios bendice al dador alegre, pero cuando tú revisas las Escrituras, el dar, ¿verdad?, el dar es obligatorio para el vivo espiritual. Para el muerto no, porque él no entiende. Pero para el vivo, es como el que recibe el alimento espiritual. Es una necesidad en mí el poder dar. Y no razono, no entra mi razón. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? Ese cuate recibía el dinero, ¿verdad?, para el ministerio de Jesús. ¿Qué le pasó a él? Que su razón, dígale, su razón estuvo por encima de su fe.
Y cuando Marta, la hermana de Lázaro, ungió con un perfume carísimo a Jesús, el que estaba ahí con la razón dijo, lo podemos ver vendido y dárselo a los pobres. Y Jesús dijo, no. Así que cuando usted, su cerebro, piense más rápido de lo que su espíritu quiere hacer, es porque usted trae un tema con la salvación. Dígale, el nacido de nuevo siempre dará todo lo que pueda. Digo, luego trae la razón y ay, fueron bien ingratos, no importa, usted nos van a estar rompiendo el hocico todo el tiempo, pero ese es parte del ministerio en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, el que quiera seguirme, que cargue su cruz. El seguir a Cristo, amado hermano, tiene un peso, pero tiene una gran recompensa. ¿Verdad? Amén. ¿Usted qué espera? Dígale, ¿usted qué espera? Hay algunos que siguen poniendo al ídolo ese de cabeza y la veladora. O sea, ¿qué esperan? ¿Un Juan charrasqueado? ¿Sé qué dice la Escritura, amado? Y eso es impresionante cuando estamos hablando de fe. El que esté soltero, dígale, el que esté soltero, no se apresure a casar. Quédese así. Y uno dice, ¿por qué les dice eso? O sea, qué mala onda, ¿no? Tienen su corazoncito, ¿o no? Pero mayor es el que está contigo. Y entonces, y termina el apóstol diciendo, bueno, está bien, el que se quiera aventar la bronca, pues éntrele. Pero le digo yo que mejor les es no hacerlo. ¿Para qué? Escuche bien, ¿para qué usted se dedique a esto que estamos hablando? A una vida espiritual. Aguas con las que se les hace agua a la canoa y andan de cama en cama, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi llenura espiritualmente debe ser, Él satisface, dígale, satisface toda necesidad que hay en mí. Inclusive, el amor de los querubines. Es que no puede ser, amado. Repita conmigo, salvación. ¿Qué significa? Apúntelo. Liberamiento de juicio. Es decir, me salvó de lo que yo merecía. Qué importante es la salvación. Pero es más importante vivir en ella.